Bien, buenos días, jóvenes. La clase anterior estábamos definiendo lo que era una variable aleatoria. Y pues hacíamos varios ejemplos de variables aleatorias con fundamento en los ejemplos que traíamos desde el capítulo pasado. Decíamos en la clase pasada entonces que una variable aleatoria no es más que una función que te toma los elementos de un espacio muestral y te los hace corresponder con un número real. Eso es lo que es una variable aleatoria. Es una función cuyo dominio es el conjunto de todos los resultados de un experimento, es decir, es el espacio muestral de un experimento aleatorio y el recorrido es el conjunto de los números reales. También definíamos lo que es la distribución de probabilidad, que puede ser una tabla como esta que están, pueden observar acá. Es una tabla que tiene los valores que toma la variable, es decir, lo que conocemos como el rango de esa función. Recuerden que una variable aleatoria es una función. Entonces esa función tiene un rango. Entonces tomamos el rango de la variable aleatoria de la función y le asignamos la probabilidad de esos valores, que la clase pasada también veíamos cómo se calculan esas probabilidades. La probabilidad de un valor de la variable no es más que la probabilidad del conjunto del evento que está asociado a ese valor en el espacio, es decir, en lo que le llaman la preimagen de ese valor. No es más que la probabilidad del conjunto asociado mediante la función a ese valor. Esa es la probabilidad del valor de la variable. Y esos valores los organizamos en una tabla que se conoce como tabla de distribución de probabilidad. Bien, hacíamos varios ejemplos que analizábamos y mirábamos cómo se obtiene la distribución de probabilidad. Bueno, la distribución de probabilidad también se puede dar como una fórmula, como una función que nos da es como una fórmula que me dice cómo calcular las probabilidades y los valores que toma la variable. Por ejemplo, como en este caso, mire, este es el caso del ingeniero que cada 10 minutos va y examina una lata que salen de una máquina que está llenando automáticamente latas con algún líquido. Y esta es la función de probabilidad para esa variable que cuenta el número de latas que es necesario examinar hasta encontrar la primera que no cumple. Veíamos el ejemplo también de las 850 partes, de las cuales 50 son defectuosas, y tomamos 2 aleatoriamente al azar y sin reemplazo, y calculábamos aquí a la tabla de distribución de probabilidad para esa variable aleatoria, y creo que ahí llegamos. Bien, ahí llegamos la clase pasada, viendo esos ejemplos y obteniendo esas tablas de distribución de probabilidad. Bien. Vamos a definir hoy lo que es la función de probabilidad. Mire la definición. Dice que para una variable aleatoria discreta, la función de probabilidad es una función que va del conjunto de los números reales al intervalo 0, 1 y se define de la siguiente manera. Mire, la función de probabilidad, esto le hace función de probabilidad de la variable aleatoria X. Esta X que se ve acá, aquí, y hay una X indicando que esta es la función de probabilidad para esa variable aleatoria evaluada en un X minúscula. Y mire cómo dice la definición. Se define
como la probabilidad de que la variable tome ese valor X, si X pertenece al rango de la variable y se define como 0 en cualquier otro caso. Nótese que es una función, esta es una función que va, esa función f va del conjunto de los números reales al intervalo 0, 1. ¿Sí? Es decir, toma un número real X, f toma un número real X y le asigna la probabilidad de que la variable tome ese valor. ¿Cuándo? Cuando X pertenezca al rango de la variable aleatoria. ¿Sí? Si X no pertenece al rango de la variable aleatoria, entonces la función lo hace corresponder con el 0. Es decir, f de X es igual a 0 si X no pertenece al rango de la función. Vamos, ahora miramos un ejemplo. Bueno, ¿qué propiedades tiene esa función de probabilidad? Primero, esa es una función que es no negativa. ¿Por qué? Aquí están las propiedades. Vean. Es una función que es no negativa porque ella está asignando una probabilidad o 0. Es decir, toma un valor y lo hace correr con su probabilidad si el valor está en el rango de la variable y lo hace corresponder con 0 si no. O sea que ella es o 0 o una probabilidad que es obviamente mayor que 0, mayor o igual que 0. O sea que la función de probabilidad es una función que es mayor o igual que 0. Y la otra condición, la otra propiedad que cumple esa función de probabilidad es que la suma de todos los valores que ella toma debe dar 1. Y la razón de eso es que recuerde que el espacio muestral tiene probabilidad 1. Y cuando yo hago el recorrido sobre todos los valores de la variable aleatoria, entonces ahí lo que estoy es agotando todo el espacio muestral y la suma de todas esas probabilidades debe darme 1. Recuerden, la suma de todas las probabilidades debe darme 1. Bien, mire un ejemplo, aquí está el gráfico de la función de probabilidad para el caso de el lanzamiento de 3 monedas. Recuerde que esa variable aleatoria toma los valores 0, 1, 2 y 3. Lanzo 3 monedas y cuento el número de sellos. Entonces recuerde que al lanzar las 3 monedas o no tengo sello, o tengo un sello, o tengo 2, o tengo 3 sellos. Y recuerde que la probabilidad de esa variable, de que esa variable tome estos valores es para 0, 1 octavo. Para 1, 3 octavos. Para 2, 3 octavos. Y para 3, 1 octavo. Entonces, mire la gráfica de probabilidad de esa variable aleatoria. Esa variable aleatoria que está asignando a cada elemento del espacio muestral de, por ejemplo, de ese experimento, por ejemplo, a sello, cara, sello, esa función lo asigna a 2, ¿no? Recuerde. Sello, 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 esa función lo asigna a 3. Cara, 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 esa función lo asigna a 0. Bien, entonces la función de probabilidad, ojo, la definición dice, en los valores que hacen parte del rango de la función, que son 0, 1, 2 o 3, estos son los valores del rango de la variable aleatoria. La variable aleatoria toma el valor de 0, o toma el valor de 1, o toma el valor de 2, o toma el valor de 3. ¿Sí? Porque se está contando el número de sellos. Entonces, en esos valores, la función f que hemos definido, que acabamos de definir, esa función f sub x de x, toma el valor de la probabilidad de 0 cuando x sea 0. O sea, f de 0 sería 1 octavo aquí, porque la probabilidad de 0 es 1 octavo.
Mire, entonces ahí está el puntico. Es decir, que para 0 la función toma el valor 1/8. La función en 1, o sea, f, la función evaluada en 1, toma el valor 3/8. ¿Por qué? Porque la probabilidad de 1 es 3/8. En 1 la función vale 3/8. En 2 la función vale también 3/8. Es decir, f de 2 es 3/8. En 2 vale 3/8. Porque la probabilidad de 2 es 3/8. Y en 3, la función evaluada en 3 vale 1/8. ¿Sí? Porque 1/8 es la probabilidad de 3. Bien. En cualquier otro valor que no sea 0, no sea 1, no sea 2 o no sea 3, la función vale 0. Por eso va aquí arrastrándose por el eje x igual, y igual 0. ¿Sí? Ojo, en los valores que pertenecen al rango de la variable aleatoria, la función toma un valor igual a la probabilidad de ese valor de x. Y fuera del rango, la función toma el valor de 0. Eso es lo que es la función de probabilidad. Analíticamente es esto, miren, la función de probabilidad de la variable aleatoria x, ojo, número de sellos, al lanzar 3 monedas, entonces esa función de probabilidad es 1/8 cuando x sea 0. Recuerde, ¿por qué? Porque 1/8 es la probabilidad de 0. Es 3/8 cuando x sea 1, 3/8 cuando x sea 2, 3/8 cuando x sea 3, y para cualquier x, la función toma el valor de 0. ¿Sí? Para todo x que pertenece al conjunto de los números reales, distinto de estos tres, ¿ya? Es decir, a los reales menos el 0, 1, 2, 3, la función toma el valor de 0. Esa es la función de probabilidad para esa variable aleatoria. Bien. Para el caso de la... Vamos a hacer otro ejemplo de función de probabilidad. Por ejemplo, para este caso de la función de probabilidad de 850 partes, de las cuales 50 son defectuosas, se toman 2 aleatoriamente y sin reemplazo, y se cuenta el número de defectuosos. Entonces, la variable que me interesa, la variable de interés es el número de defectuosos en la muestra de tamaño 2 que saco. Esta es la función esta es la tabla de distribución de probabilidad, y la función de probabilidad para este caso sería así, vea. La función se define así. La función de probabilidad, yo creo que a esa variable le llamé z. La función de probabilidad de z evaluada en un z minúscula es igual. ¿Sí? ¿Es igual a qué? Mire, es igual a 0.886, ahí lo tengo redondeado, cuando x sea igual a 0. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando x sea 0, la probabilidad de 0 defectuosos en la muestra de tamaño 2 es 0.886. Es 0.110, creo que es, para el caso cuando x es igual a 1, y es 0.004 para el caso cuando x es igual a 2. Y es 0 si x pertenece a los reales, quitando esos tres elementos, 0, 1 y 2. O sea, para cualquier otro real que no esté en el rango de la variable aleatoria, la función toma el valor de 0. Eso es, esa es la definición de función de probabilidad. Bien. Otra función bastante importante acá en este tema es la función de distribución. Función de distribución.
Ojo, hemos definido la función de probabilidad y ahora vamos a definir la función de distribución. Mire la definición, dice, la función de distribución, esa F mayúscula, cuidado, F mayúscula se usa para función de distribución y F minúscula se usa para función de probabilidad. La función de distribución evaluada en un X lo que nos da es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que ese valor X donde ella se está evaluando. Y se calcula, se define como la suma de la función de probabilidad. La suma de la función de probabilidad es la función de distribución. Esa suma se hace ¿hasta dónde? Desde para todos los reales, hasta el valor X donde ella se está evaluando. Este valor X es este valor de aquí. Este valor X es este valor de aquí. O sea, la distribución evaluada en un X me da la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que ese X. Y se obtiene sumando a la función de probabilidad hasta ese X, hasta el X donde ella se está evaluando. Bien, ahora miramos un ejemplo. ¿Qué propiedades tiene esa función? Bueno, primera propiedad que ella debe estar entre 0 y 1. Claro, ¿por qué? Porque es una probabilidad. Recuerde, es una probabilidad, porque la función de distribución me está dando una probabilidad. ¿De qué? ¿Qué probabilidad? De que la variable sea menor o igual que X. Bien, eso es una probabilidad y por lo tanto debe estar entre 0 y 1, ¿no? Recuerde la definición cuando estábamos viendo probabilidad. Ninguna probabilidad puede estar fuera de ese intervalo de 0. Y otra propiedad que cumple esta función es que ella es una función no decreciente. Ella nunca decrece, ¿sí? Nunca decrece. Es una función que siempre o se mantiene, en el caso de estas variables discretas, o se mantiene constante o crece. Se mantiene constante o sube. Nunca te va a decrecer. O sea, nunca va a tomar hacia abajo, ¿no? Siempre esa función va a ir hacia arriba, porque nótese que es la suma de probabilidades. Entonces, a medida que yo voy sumando, esa función va creciendo, no puede decrecer. En el peor de los casos se mantiene constante cuando le sume 0, ¿no? Porque recuerde que la función de probabilidad puede ser 0. Entonces, cuando yo sume 0, pues ella mantiene constante, pero cuando sume probabilidades que no sean 0, entonces ella va a ir aumentando. Es una función no decreciente. Nunca decrece. Bien, ejemplo. La función de distribución para el caso de las 3 monedas. Aquí la tengo en forma de tabla, ya la escribimos en forma analítica. Mire, recuerde, la función, vamos a hacerlo aquí. ¿De dónde sale esta tabla? Mire, la función F mayúscula, para que vayamos entendiendo la definición. La F mayúscula de X, ojo, donde esta X es número de sellos al lanzar 3 monedas, ¿no? Evaluada en un X. ¿A qué es igual? A la suma para todos los X que sean menores que ese X, menores o iguales que ese X, de la función de probabilidad. De la función de probabilidad. Recordemos la función de probabilidad, vamos a hacerla en forma de tabla aquí. La función de probabilidad, recuerde, es la función de probabilidad, toma el valor 0, en 0, en 1, en 2 y en 3 toma valores distintos de 0. Y es 0 en cualquier otro. Aquí toma valor 1/8, aquí esta es la probabilidad, o sea, es la función de probabilidad, f sub x de x igual a esto, a 1/8, 3/8, 3/8 y 1/8. ¿Listo? Y estos son los valores de x. Ojo, y ella vale 0 en cualquier otro valor que no sea ni 0, ni 1, ni 2, ni 3. Recuerde, esa es la definición de la f minúscula. Bien, entonces, por ejemplo, si te dijera,
evalúa cuánto es la función f mayúscula evaluada, por ejemplo, en -3. Entonces dice la definición, esa es la suma para todos los x que estén por debajo de -3, ¿sí?, de la función de probabilidad, en esos x. Listo. Pero recuerde, ¿cuánto da esa suma? Hombre, eso da 0. ¿Por qué? Porque esta función, para cualquier x por debajo de -3, incluso en -3, ella es 0. ¿Por qué? Porque ella solo es distinta de 0, en 0, en 1, en 2 o en 3. ¿Ya? Entonces, para cualquier valor, incluso para cualquier valor que esté antes de 0, sin tocar al 0, cualquier cosa que tú, la suma que tú hagas de la función de probabilidad nos va a dar 0 porque es la suma de puros ceros. Bien, cuando toque, por ejemplo, si a mí me preguntan cuál será, vamos a borrar aquí, si me dijeran, bueno, calcule la función f mayúscula, es decir, la distribución por ejemplo, en 0, en -0.2. Eso también es 0. ¿Por qué es 0? Porque es la suma para todos los x que estén por debajo o sean menores o iguales que 0.2 de la función de probabilidad. Pero recuerde, esa función de probabilidad es 0 por debajo de 0. Para cualquier valor que esté por debajo de 0, la función f minúscula es 0 y cuando tú sumes puros ceros, eso te da 0. ¿Bien? Pero cuando tú evalúes esa función, por ejemplo, si te dijera, ¿cuál es la función, el valor de la función f mayúscula en 0? Bueno, ahí sí la cosa cambia porque tú tienes que sumar la suma para todos los valores x que sean menores o iguales que 0 de la función de probabilidad. Hay un valor ahí de esta función que no es 0. O sea, esta función no es 0 cuando el x es 0, vale 1/8. ¿Sí? La función f minúscula, cuando x valga 0, la función f minúscula vale 1/8. Entonces, esta suma va a tener un poco de ceros ahí y al final va a tener, o sea, esa suma, la suma para los x menores o iguales que 0 de la función esa, va a ser igual a un poco de ceros, hasta que llega a la función evaluada en 1/8, que en 0, que es 1/8. Y esa suma 0, cualquier cantidad de 0 que tú le sumes, más 1/8, te da 1/8, que es ese valor que tenemos en la tabla. 1/8. Listo, mire. Si yo la evalúo a esta función, por ejemplo, si me dijeran, ¿cuál es el valor de esa función f mayúscula en 0.5? Que es un valor entre 0 y 1, todavía no toca al 1, entonces mire lo que pasa. Es la suma para todos los x que estén por debajo de 0.5 de la f minúscula. ¿Sí? De la f minúscula. Entonces, mire, antes de punto 5, hay un solo valor que tiene una probabilidad distinta de 0, que es el 0, que es 1/8. O sea que esta suma sería un poco de ceros, más 1/8, más un poco de ceros, hasta que llega a punto 5. Recuerde que punto 5, como no está en el rango de la función, tiene probabilidad 0. Total es que esto también es 1/8. Hasta que toca al 1, por ejemplo, cuando me pregunten cuál es el valor de la función f mayúscula en 1, entonces ahí, recuerde que en 1 sería la suma
de la F minúscula para todos los valores que sean menores o iguales que 1. Correcto. Sea, para todos los valores que sean menores o iguales que 1. Ahí hay dos valores que tienen probabilidad distinta de 0, que es el 0 que tiene probabilidad 1/8 y el 1 que tiene probabilidad 3/8. Y eso nos da 4/8. Y ese es el valor que está acá, 4/8, que es lo mismo que 1/2. Deme un segundito. Bien. Bueno, muchachos. Entonces, esa función F mayúscula se llama la función de distribución y ella lo que va es acumulando las probabilidades. ¿Sí? Mire que esa función evaluada en 2, la función evaluada en 2, me acumula 1/8 más 4/8 más 3/8, perdón, más 1/8 más 3/8 más 3/8, que nos da 7/8. Y por último, en 3, 1/8 que me lo aporta 0, 3/8 que me aporta 1, 3/8 que me aporta el 2 y 1/8 que me aporta el 3, y eso me acumula 1. ¿Sí? Esa es la función de distribución. Ella lo que va es acumulando los valores de la F minúscula. ¿Sí? Ella va acumulando los valores de la F minúscula. Y recuerde, nos da la probabilidad de que la variable sea menor o igual que el valor donde ella se evalúa. Mire, esta es la gráfica de la función de distribución para ese caso. Mire, para cualquier valor antes de 0, ella viene arrastrada por 0 porque ningún valor de la F minúscula le ha aportado probabilidad distinta de 0. Cuando toca el 0, ella pega un salto. Ella pega un salto y salta 1/8. ¿Por qué? Porque el 0 le aporta a la suma 1/8. Cuando estaba buscando un ventilador aquí porque está haciendo calor, ¿no? A pesar de que está como que con ganas de llover, hace tremendo calor. Bueno, entonces mire, cuando toca a 0, la distribución, la F minúscula le aporta 1/8. Mire, valores entre 0 y 1 no aportan nada, porque valores entre 0 y 1 tienen probabilidades distintas, tienen probabilidades iguales a 0, ¿no? Recuerde que la función de probabilidad tiene valores distintos de 0 en 0, en 1, en 2 y en 3. Y ahí es donde la función de distribución pega los saltos. ¿Por qué? Porque cada uno de esos valores le va aportando probabilidad a la suma, ¿no? Entonces, mire, cuando toca el 1, la suma, el 1 le aporta 3/8, ¿no? Que es esta distancia aquí, es 3/8. Más 1/8 que tengo acumulado del 0,
me da 4/8. Listo, mire, entre 1 y 2, entre 1 y 2, nuevamente la función se mantiene constante. ¿Por qué? Porque no, los valores entre 1 y 2 no aportan una probabilidad distinta de 0, porque todos tienen probabilidad igual a 0. Cuando la suma esa toca al 2, es decir, cuando evalúo la función f mayúscula en 2, el 2 le aporta a la suma, le aporta 3/8. Y entonces la suma, que es la distribución, pega un salto a 7/8. ¿Ah? 7/8. Listo. Entre 2 y 3, no, ninguno aporta, todos tienen probabilidad 0. Cuando toca 3, el 3 le aporta 1/8. El 3 aporta 1/8. Y ahí acumulo 1/8 del 0, 3/8 del 1, 3/8 del 2, y por último 1/8 del 3, y ya eso me da 1, y ahí hasta ahí llega. De ahí en adelante, esa función se mantiene constante en 1 hasta más infinito. ¿Ya? Esa es la función de distribución. Nótese que ella va creciendo. Ella va creciendo. No decrece nunca. Al final se mantiene constante en 0 y nunca decrece. Ahí se mantiene hasta infinito. Perdón, en 1 hasta más infinito. ¿Sí? Y mire que hacia acá, hacia 0, hacia menos infinito, la función se mantiene constante en 0, ¿no? Bien, esa es la función, la gráfica de la función de distribución. Bien, analíticamente, escrita esa función, analíticamente tiene esta forma, mire. La función f, ojo que estamos en la función f mayúscula. La f mayúscula es 0 para cualquier x menor que 0. Es 1/8 para x entre 0 y 1. Es 4/8 para cualquier x que esté entre 1 y 2. Es 7/8 para cualquier x que esté entre 2 y 3. Ojo, no incluye el extremo superior. Entre 0 y 1, incluido 0, sin incluir a 1. Entre 1 y 2, incluido el 1, sin incluir el 2. La función vale 4/8. Y para cualquier x mayor o igual que 3, la función vale 1. Mire, por ejemplo, si a mí me preguntaran, evalúe la f mayúscula en 1.5. ¿Cuánto es eso? Esa f mayúscula evaluada en 1.5. Entonces, mire, ¿dónde está el 1.5? El 1.5 está aquí, vean, en este intervalo, entre 1 y 2. Entonces dice, la fórmula dice, para cualquier x que esté entre 1 y 2, la función vale 4/8. O sea que esta función vale, aquí, la respuesta aquí es 4/8, que es lo mismo que un medio, ¿no? Que es lo mismo que 0.5. Por ejemplo, si te dijeran, evalúa la función, la f mayúscula de esa variable aleatoria, la distribución. Ojo que recuerde que esto da la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que 1.5 por definición. Bien. Por ejemplo, si te dijeran, evalúe la f mayúscula, la distribución en -2. Entonces, mire, ¿dónde está -2? Ah, está antes de 0. Entonces dice, para cualquier valor que esté antes de 0, esto vale 0. ¿Sí? O sea, y recuerde que esta es la probabilidad de que la variable sea menor o igual que -2. No, que evalúe la función en 4. ¿Cuánto es la f mayúscula evaluada en 4? ¿A qué es igual eso? Esto es igual. Entonces, mire,
¿Dónde está 4? Está acá, es mayor o igual que 3. Y dice, para cualquier valor que sea mayor o igual que 3, la función vale 1. ¿Sí? Exactamente, entonces aquí, bien, Laura Vanessa está conectada. Recuerde que esto nos da la probabilidad de que la variable sea menor o igual que 4. ¿Sí? 1. Esa es esa probabilidad. Bien, así se usa esa función de distribución. Nótese que ella me da probabilidades. Cuando me dicen evalúela en, no, la F mayúscula en 2. ¿Eh? ¿Cuánto es? Entonces, miro, en 2 es esta parte de acá. En 2 sería aquí. Entonces, en 2 vale 7 octavos. 7 octavos. Y eso, recuerda, es la probabilidad de que el número de sellos sea menor o igual que 2. 7 octavos. Bien, eso es. Bueno, aquí hay unas reglitas que no voy a perderle tiempo a esto. Entre otras cosas, tenemos que ir un poco más rápido porque no sé si están enterados que la universidad recortó el semestre. Ya el semestre no termina a mediados de junio, sino que el semestre estaba planeado que llegara por allá hasta a la mitad de junio. Ya no llega hasta mitad de junio, sino que llega hasta finales de mayo. Recortaron dos semanas, entonces tenemos que avanzar más rapidito. Mire, de manera similar, acá está eh, de manera similar, esta es la función de distribución para la variable número de defectuosos en una muestra de tamaño 2. Número de defectuosos en una muestra de tamaño 2 que se saca de una caja que tiene 850 y hay 50 defectuosos. Si quieren probabilidad subjetiva, entonces es más difícil, porque tendrían que adivinar lo que el profe está pensando. Y ahí sí es grave la cosa. Bien. Ahí les dejo ese ejemplo para que ustedes lo miren. Ahí está el gráfico. Bueno, vamos a hacer un ejemplo adicional donde vamos a repasar todos los conceptos que hemos visto hasta el momento. Dice, si se lanzan dos dados, vamos a jugar con dos dados. Dice, definimos la variable aleatoria X como la suma de los resultados. Suma de los resultados. Entonces, me dice, obtenga la tabla de distribución de probabilidad. Obtenga la tabla de distribución acumulada, es decir, la función, la F mayúscula. Me dicen, calcule la probabilidad de que esa variable que he definido esté entre 4 y 9. Calcule la probabilidad de que esa variable esté entre 5 y 8, sin incluir el 5, incluido el 8. Bien, entonces mire, recuerde que cuando lanzamos dos dados, el espacio muestral de ese experimento tiene 36 resultados. Aquí está, ¿eh? Ese es el espacio muestral. Ahí están los 36 posibles resultados del lanzamiento de dos dados. Entonces, la variable que me están definiendo una variable que asigna a cada uno de estos puntos, lo hace corresponder con un número real que para este caso me dicen que es la suma de los resultados. De tal manera que este punto, el 1, 1, el doble 1, de acuerdo con la definición de esa variable, está asociado al 2. Este está asociado al 3. Este está asociado al 4 y así, este al 5, este al 6
y este está asociado a 7. Recuerde, se coge los puntos del espacio muestral y los hace corresponder con la suma de los resultados. Así me la están definiendo, mire, la suma de los resultados. La suma de los resultados de los dos dados. Por eso, le hacemos corresponder esos valores, que es la suma de los punticos. Este se asocia al 3. Este se asocia al 4. Este al 5. Este al 6. Al 7 y al 8. Este se asocia al 4, al 5, al 6, al 7, al 8 y al 9. Este al 5, al 6, al 7, al 8, al 9 y este se asocia a 10. Este a 6, a 7, a 8, a 9, a 10 y a 11. Este se asocia al 7, este al 8, este al 9, este al 10, este al 11 y este al 12. Ahí está. Ahí está asociado cada punto con un valor. Bien. Entonces, la tabla, muchachos, de distribución de probabilidad es una tabla. Vamos a abrir una hoja nueva aquí. Es una tabla de la siguiente manera. Mire. Note una cosa, que la variable aleatoria toma valores desde 2 hasta 12. Ese es el rango de la variable aleatoria. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Ya? O sea, que la tablita de distribución de probabilidad de esa variable aleatoria va a ser algo como esto. Aquí ponemos a X y aquí ponemos la probabilidad de que X sea X. Y 1, no, ya va. Son desde 2 hasta 12. Creo que son 10, desde 2 hasta 12. 11 creo que son. 11 posibles valores. 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eso es. Entonces, los valores de la variable, los valores que toma la variable son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Recuerde, ¿por qué? Porque es la suma de los puntos sobre las caras de los dados. Va de 2 hasta 12. Bien, las probabilidades, recuerde que hay 36 puntos. Y, por ejemplo, asociado con 2 hay un solo puntico, que es el 1, 1. Es el único que va a 2. Entonces, ese tiene una probabilidad de 1 sobre 36. O sea, porque hay un solo punto, ¿correcto? Hay un solo punto asociado a el 2, que es el 1, 1. A 3 hay dos punticos, el 1, 2 y el 2, 1. El 1, 2 y el 2, 1. Entonces, ahí sería 2 sobre 36. Sí, es lo mismo que 1 sobre 18. Es 2 sobre 36. Lo voy a dejar indicado así, no lo voy a simplificar para que todos me queden
con denominador 36. Sí, para que ahora, recuerde que es más fácil sumar fracciones con el igual denominador. Entonces, lo voy a dejar todo con denominador 36. 2 sobre 36, 3 sobre 36. Y así, mire, porque hay 3 puntos asociados al 4. O sea, hay 3 puntos cuya suma es 4, que son ¿cuáles son esos puntos? Es el 1, 3, el 2, 2 y el 3, 1. Son 3 puntos que están asociados con el 4. Entonces, 3 sobre 36. Muchachos, y así sucesivamente, mire, 4 sobre 36, 5 sobre 36, 6 sobre 36. Y a partir de aquí empieza a bajar. 5 sobre 36, 4 sobre 36, 3 sobre 36, 2 sobre 36 y 1 sobre 36. ¿Listo? Eso es. Esa es la tabla de distribución de probabilidad. La función de probabilidad, muchachos, la función de probabilidad se define así, miren, para repasarlo de función de probabilidad. La función de probabilidad sería f de x igual a un 36 si x es igual a 2. 2/36 si x es igual a 3. 4/36 si x es igual a 4. Punto suspensivo, así sucesivamente. A un 36 si el x es igual a 12. Y por último, 0 si en cualquier otro caso que no sea eso de 2 a 12. 0 si 0 en cualquier otro caso. En cualquier otro real. 0 en cualquier otro real. O sea, en cualquier otro real que no sea 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En cualquier otro real que no sea esos valores del rango, la función toma el valor de 0. Esa es la función de probabilidad. Listo. La función, lo otro que me pide el problema es obtenga la tabla de distribución de probabilidad, bueno, y la función de distribución. La función de probabilidad y obtenga la tabla de distribución acumulada y la función de distribución acumulada. Voy a hacerlo aquí mismo para no... Bueno, voy a tratar de copiarme esto. Voy a copiarlo. Y voy a pegarlo acá. Ahí está, miren. Entonces, la función de distribución es esta. La tabla de distribución, la tabla acumulada. Recuerde, ella lo que va es acumulando. Entonces, antes de 2, ninguno aporta probabilidad. Recuerde que ahí lo que vamos es acumulando las probabilidades. Antes de 2, ninguno aporta probabilidad. Entonces, cuando toca 2, el 2 le aporta 1 sobre 36. ¿Listo? Entre 2 y 3, ninguno aporta probabilidad porque los valores entre 2 y 3, sin tocar al 2 y sin tocar al 3, tienen probabilidad 0. Recuerde. Cuando toca el 3 le aporta a la suma. Recuerde que la F mayúscula es la suma de la F minúscula. ¿Ya? Entonces, cuando toca 2, el 2 aporta a la suma un 36. Cuando toca 3, el 3 aporta 2,36, pero ya llevo en la suma 1 sobre 36, lo que me aportó el 2. Es decir, que en el 3 yo tengo el acumulado de estos dos, que sería 3 sobre 36. $3 sobre 36. ¿Ya? El 4 le aporta 3 al anterior.
decir que aquí yo tendría 3 que tiene el 4 más 3 que traigo, 6 sobre 36. ¿Bien? El 5 aporta 4 y ya traigo 6 de allá. Entonces, aquí sería 10 sobre 36. El 6 aporta a la suma esos 5 sobre 36 y ya tengo 10 sobre 36. Entonces tendría 15 sobre 36 en 6. ¿Sí? El 7 aporta 6 sobre 36 y ya tengo acumulado hasta el 6. Tengo 15 sobre 36 más 6 sobre 36 da 21 sobre 36. Y ese es el valor 21 sobre 36. El 5, el 8 aporta 5 sobre 36. 21 que traigo acumulado serían 26 sobre 36. $26 sobre 36. El 9 aporta 4 sobre 36. Más 26 que traigo acumulado serían 30 sobre 36. El 10 aporta 3. Más 30 que traigo acumulado, aquí serían 33 sobre 36. El 11 aporta 2 y traigo acumulado 33. O sea que logro acumular hasta el 11, 35 sobre 36. Y por último, el 12 aporta 1 y 35 que traigo acumulado hasta 11, ya ahí completo 36 sobre 36, que es igual a 1. Bien. ¿Cómo se escribe la función de distribución? ¿Cómo se escribe analíticamente esa función de distribución? Se escribe así, ¿ve? F mayúscula de X en X es, abro llave, 0 si el X está por debajo de 2 sin tocar al 2. ¿Sí? 0 si X, perdón, 0 no, 2. 0 si X es menor que 2, estrictamente menor que 2. Listo. Cuando toca el 2, ya la función f mayúscula recibe el aporte de 2 que le da 1 sobre 36. Y ese aporte se mantiene hasta que llegue a 3 sin tocar al 3, ella se mantiene inalterada ahí. Es decir, que esta función vale 1 sobre 36 para cuando el X esté entre 2 y 3 sin tocar al 3. O sea, no incluye el 3. ¿Listo? Listo. Vale. La función vale 3 sobre 36. Sí, ahí sí, cuando toque el 3. 3 menor o igual que X y estrictamente menor que 4. Muchachos, y así sucesivamente. Voy a hacer una última. Es 6 sobre 36 si el X está entre 4 y 5 sin tocar el 5, tocando el 4. Muchachos, punto suspensivo, punto suspensivo, punto suspensivo. Por ejemplo, acá al final sería 1, ojo, la misma función, 1 si el X es mayor que 12. Si el X es mayor o igual que 12, la función vale 1. De ahí en adelante la función queda en 1 fijo. ¿Bien? Esa es la función de distribución. Bien, vamos a ver, ese es el segundo punto. Tercer punto, me dice, calcule la probabilidad de que X esté entre 4 y 9. Mire que incluye el 4 y no incluye el 9. La mejor forma de hacer eso es tomando la función de probabilidad y sumando. Me dicen entre 4 y 9, incluido 4 y incluido 9. Entonces, yo tengo que sumar esta probabilidad, esta y esta. Da 10, 20, 27 sobre 36, correcto.
Esa es la respuesta a esa pregunta. 27 sobre 36. Listo. 27 sobre 36. O sea, la probabilidad de que X esté entre 4 y 9 es 27 sobre 36, que es la suma de esas probabilidades. La otra pregunta que me hacen es la probabilidad de que esté entre 5 y 8 sin incluir al 5, incluido el 8. Entonces, lo mismo. Sume sume las sume las probabilidades. Como no incluye el 5, no incluye el 5. Esta probabilidad y esta probabilidad. Sería 16 sobre 36. Probabilidad de X estrictamente menor que 5, menor o igual que 8. Igual a, en este caso sería 16 sobre 36. Y esa sería la respuesta a esa pregunta. Bien. Bueno, muchachos, mire, esa sería la solución a este ejemplo de los dados. Oiga, me lo sé definiendo, este ejemplo yo me lo sé definiendo otras funciones. Por ejemplo, yo te podría definir una variable que toma el resultado de los dos dados y le asigna el máximo valor, por ejemplo. El máximo valor. El máximo de los dos. O puede ser también una función que asigna el mínimo de los dos. O puede ser una función que asigna la diferencia de los dos en valor absoluto, es decir, la diferencia sin signo. Por ejemplo, si es 2 y 1, entonces la diferencia es 1, y si es 1 y 2, la diferencia es menos 1, pero lo tomo como 1, la diferencia en valor absoluto. Me la sé también. Me sé varias. Por ejemplo, y esa, ojo, les doy un secreto, les revelo un secreto. Esas que me sé con otras funciones están en la plataforma. Entonces, por ejemplo, yo me sé una donde te defino el máximo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo sería la del máximo? Voy a borrar acá. Ojo, una función que toma los resultados y le asigna el máximo. El máximo entre 1 y 1 es 1. El máximo entre 2 y 1 es 2. El máximo entre 3 y 1 es 3. Aquí el máximo es 4, el máximo es 5, el máximo es 6. El máximo es 2, el máximo es 2. El máximo es 3, el máximo es 4, el máximo es 5 y el máximo es 6. Y así sucesivamente. Y haga lo mismo. Obtenga la función de probabilidad y obtenga la función de distribución. Interesante. Interesante. ¿Bien? Bueno, seguimos. Valor esperado o promedio. Ese es otro tema relacionado con esto de las variables aleatorias discretas. Vamos a definir lo que es el valor esperado o también promedio o también media de una variable aleatoria. Entonces, mire cómo se define. Definición. El valor esperado, media o promedio, también. Cualquiera de esos nombres es válido. Valor esperado, también se le llama el promedio, se le llama media, ¿sí?
de una variable aleatoria discreta. Dice, se define así, como la suma sobre todos los reales de los valores de X multiplicado por la función de probabilidad. O sea, usted coge el valor que toma la variable, lo multiplica por la probabilidad de que tome ese valor, otro valor que toma la variable, lo multiplica por la probabilidad de que tome ese valor, y así agota todos los reales, y después suma eso, y eso es lo que estamos definiendo como el valor esperado o promedio de la variable aleatoria. ¿Cómo así que es una suma sobre todo los reales? Es decir, es una suma infinita. Bueno, en principio sí, pero recuerde que muchos de esos valores X en los reales para estas variables discretas, muchos tienen probabilidad cero. Es decir, que la suma se limita solo a aquellos valores donde la probabilidad es distinta de cero, porque cuando la probabilidad sea cero, entonces este producto aquí, este producto sería cero, ¿no? Porque si para aquellos valores donde la probabilidad es cero, esto se hace cero. Y usted sabe que cuando usted va a sumar cero, eso no aporta nada a la suma. Entonces usted no se me estrese por eso, porque al final eso va a quedar una suma pequeña, o en algunos casos es una suma infinita, pero pues se puede, hay unas fórmulas para calcular esas sumas infinitas, ¿no? Hay unas propiedades y eso. Bien, vamos a mirar un ejemplo con el caso de las tres monedas, que yo lanzo tres monedas y cuento el número de sellos. Y yo estoy interesado en el promedio de esa variable aleatoria, que es el número de sellos al lanzar tres monedas. Entonces, recuerde, es tomar los valores de la variable, multiplicarlos por la probabilidad. Valor de la variable, multiplicarlo por la probabilidad. Entonces, recuerde que 0 tiene probabilidad 1/8 en este ejemplo. 1 tiene probabilidad 3/8. 2 tiene probabilidad 3/8. Y 3 tiene probabilidad 1/8. Entonces, la definición es multiplique esto por esto, multiplique esto por esto, multiplique esto por esto, multiplique esto por esto, que son los únicos que tienen probabilidad distinta de 0, y sume eso. Los demás tienen probabilidad 0, o sea que cuando multipliques los valores por la probabilidad, eso te va a dar 0, así que eso no te va a afectar esa suma. Entonces, mire, aquí está. 0 por 1/8. 0 por 1/8. 0 por 1/8. Es decir, valor de la variable por la probabilidad de ese valor. 1 por 3/8. Valor de la variable por probabilidad de ese valor. 2 por 3/8. Y por último, 3 por 1/8. Listo. Haga esa suma y eso nos da 12/8. 12/8. Y eso es igual a 3 medios. Es lo mismo que 1.5. Bien. Eso es. ¿Eso qué es? ¿Ese valor qué es? Resulta que si tú empiezas a hacer ese experimento de lanzar tres monedas y contar el número de sellos y empiezas a anotar los resultados, 0, 1, 3, 2, 1, 0, y tienes una serie de valores del experimento, de valores del número de sellos, y después que tengas toda esa cantidad de valores, bastantes valores de realizar el experimento, muchas veces promedias los valores, como ya sabemos promediar desde el capítulo 1, suma de los resultados dividido por el número de resultados, entonces ese promedio de los valores del experimento, de los valores que resultan de observar esa variable, deben estar muy cercanos a este 1.5. Eso es lo que
Eso es lo que se interpreta, eso es lo que nos dice ese valor. En otras palabras, este valor es un referente teórico para el promedio de los datos que se generarían por ese experimento. ¿Sí? Es decir, los datos que se generen por el experimento de lanzar 3 monedas y contar el número de sellos, esos datos deben tener un promedio que es muy cercano a 1.5. Por eso se llama el valor esperado. Lo que yo espero, 1.5. No significa que te dé exactamente, es un valor esperado. Debe estar muy cercano a ese 1.5. Y es más cercano en cuanto más repito el experimento. Es decir, si hago muchas veces, entonces, y registro los datos, entonces ese valor se va acercando cada vez más a ese valor teórico que es el 1.5. Tres medios. Listo. En el caso de las de las 850 partes, de las cuales 50 son defectuosas, se seleccionan 2 al azar y sin reemplazo y se cuenta el número de defectuosos. La variable es el número de defectuosos. El valor esperado o promedio de esa variable aleatoria se calcula así: 0 por la probabilidad de 0. 0 por 0,886. Recuerden la tabla de 1 por la probabilidad de 1. 2 por la probabilidad de 2. Si tú haces esa cuenta, eso te da 0,118. 0,118. ¿Y este valor qué es? Bueno, es el valor que tú esperas del promedio de los datos que resultan de seleccionar 2 aleatoriamente y sin reemplazo y contar el número de defectuosos. Y hacer ese experimento muchas veces. Bien. Vamos a practicar cálculo de valor esperado. Me dice, considere la variable aleatoria X con la siguiente distribución de probabilidad. Me dicen, calcule el valor esperado de X. Entonces, sencillo, muchachos, vamos a hacerlo. Recuerde, valor esperado de X es valor de la variable por la probabilidad. Entonces, esta variable toma el valor de 18 con una probabilidad 0.2. Más valor de la variable 20. Ese valor lo toma con una probabilidad de 0.6. Más valor de la variable 22 por la probabilidad, que es 0.2. Bueno, hacemos esa cuenta. ¿Da 20? Bien. 20. Eso es. Da exactamente el valor central, ¿no? Recuerde que el promedio es una medida de centro y el valor que está en el centro es 20. ¿Sí? Es decir, cuando tú hagas un experimento que con una variable aleatoria, registrando una variable aleatoria que tenga esa distribución de probabilidad, tendrás 18 el 20% de las veces, tendrás 22 el 20% de las veces y tendrás 20 el 60% de las veces. De tal manera que 20 va a ser el valor que va a estar en el centro, ¿no? Cuando repita ese experimento muchas veces. En el otro caso, mire, valor esperado de la variable aleatoria Y. Nuevamente, 0, valor que toma la variable por la probabilidad, 0,2. Más 15 por 0,3. Más 25 por 0,3. Más 40 por 0,2. Epa, da lo mismo. También da 20. Bien. Eso ejemplo lo traigo aquí. Ese ejemplo lo traigo acá. Correcto, da lo mismo. Da 20. Y ese ejemplo lo traigo acá para hacerles ver una cosa. Mire que esta variable aleatoria, el del ejercicio 1, tiene un promedio de 20, lo mismo que esta. Pero note una cosa, los valores de esta variable están más cerca entre ellos que los valores de esta variable.
Mire, esta variable toma unos valores más diferentes entre sí que los que toma esta variable, la 1. La variable del ejercicio 1 toma unos valores muy cerquita. Mire, son muy parecidos. Mientras que la variable 2 toma valores que son bastante diferentes entre ellos. 0, 15, 25, 40. ¿Listo? Ahí alguien me menciona el rango. Claro, mire, esta variable tiene un rango igual a 4. 22 menos 18. El mínimo valor que... Es decir, si yo recojo datos de un experimento con esa distribución de probabilidad para la variable, el rango de esos datos sería 4, porque el máximo valor que puede tomar la variable es 22 y el mínimo es 18. Entonces, cuando hagas la diferencia, el rango sería 4. Mientras que acá el rango de esta variable aleatoria es 40. El mínimo valor que ella puede tomar es 0, el máximo valor que puede tomar es 40, máximo menos mínimo da 40. Nótese que tenemos un rango 10 veces más grande en el segundo caso, pero el promedio es el mismo. El promedio es el mismo, 20. ¿Sí? Es decir, exactamente, a eso iba, que la variable aleatoria del ejercicio 2, del ejemplo 2, tiene una varianza, una variación, una dispersión más grande que lo del ejercicio 1, que la variable del ejercicio 1. El promedio no te muestra eso. Nótese que el promedio es el mismo para las dos. Por lo tanto, necesitamos una medida de variabilidad, de dispersión. Es decir, necesito un valor que me hable de esa característica que tiene la variable, que es de ser más o menos dispersa. A eso se le llaman medidas de dispersión, en este caso para la variable aleatoria. Recuerde que esa variable aleatoria es un modelo que genera datos. Entonces, la idea es cuál sería la dispersión de esos datos que se generan con ese experimento que yo haga, ¿no? De esa manera. Entonces, necesitamos calcular lo que se conoce como la varianza de la variable aleatoria. Hay varias medidas de dispersión, pero nosotros vamos a mirar la varianza. Entonces, mire cómo se define la varianza de una variable aleatoria. La varianza de una variable aleatoria se define así, mire. Toma los valores de la variable. Toma los valores de la variable. Le restas el promedio que lo acabamos de calcular. Aprendimos a calcularlo no hace mucho. El valor esperado o promedio. Lo que pasa es que aquí se simboliza como μx, como para simplificar la anotación. Este es el mismo valor esperado de x, que lo vamos a simbolizar con μx. ¿Ya? O sea, tomas al valor de la variable, le restas el promedio de la variable o valor esperado de la variable, elevas esa resta al cuadrado y eso lo multiplicas por la probabilidad de este valor. O sea, tomas el valor, le restas el promedio de la variable y eso lo elevas al cuadrado, esa diferencia, y la multiplicas por la función de probabilidad evaluada en ese valor, que es la probabilidad de ese valor. Entonces, es tomar los valores de la variable, restarle el promedio, elevar esa resta al cuadrado y multiplicar por la probabilidad de ese valor. La raíz cuadrada a la raíz cuadrada de la varianza se le conoce como desviación estándar. Desviación estándar. No es más que la raíz cuadrada de la varianza. Vamos a ver un ejemplo. En el caso de las tres monedas, recuerde que el valor esperado de X, el valor esperado de X, en el caso de las tres monedas, nos dio 3 medios. 3 medios. Y recuerde que la variable toma el valor de 0 con probabilidad 1 octavo, 1 con probabilidad 3 octavos, 2 con probabilidad 3 octavos
3 con probabilidad 1/8. Entonces, mire, tomo el valor de la variable, 0. Le resto su valor esperado, 3/2. Elevo eso al cuadrado. Ahí está. Elevo esa diferencia al cuadrado y la multiplico por, la elevo al cuadrado y la multiplico por la probabilidad de 0, que es 1/8. Esa es la probabilidad de 0. Más, una suma, recuerden que es una suma. Más, tomo el siguiente valor de la variable que tiene probabilidad distinta de 0, es 1. Ese le resto el promedio, que es 3/2, promedio de la variable. Esa diferencia la elevo al cuadrado y la multiplico por 3/8, que es la probabilidad de 1. Y así sucesivamente, muchachos. 2, le resto el promedio, elevo al cuadrado esa diferencia, multiplico por la probabilidad de 2. 3, le resto el promedio, que es 3/2, elevo esa diferencia al cuadrado y multiplico por la probabilidad de 3, que es 1/8. Eso nos da 3/4 cuando hagamos esas operaciones. Entonces, le pido el favor que me verifique eso. Esto da 3/4. Nuevamente, muchachos, 3/4. ¿Qué significa ese 3/4? ¿Para qué sirve ese 3/4? Bueno, recuerde, ese es el valor teórico. Ese es un valor teórico para los datos. Valor teórico para la varianza de los datos que tengamos al realizar ese experimento. ¿Sí? Es un valor teórico para la varianza de los datos que yo recoja del experimento de lanzar 3 monedas y contar el número de sellos. ¿Bien? Eso es. Vamos a hacer un ejemplo con, el ejemplo con el de las 850 partes, de las cuales 50 son defectuosas. Mire, vamos a calcular el valor esperado de esa variable. Entonces, recuerde que ella puede tomar el valor de 0, puede tomar el valor de 1, puede tomar el valor de 2, esto con 0,886, esto con 0,11 y esto con 0,04, ¿no? Esa es la tabla. Entonces, mire, 0, le resto el promedio que nos dio 0,118, recuerde, eso se eleva al cuadrado, y se multiplica por la probabilidad de 0, ¿no? Que es 0,886. Más, tomo el valor de 1, siguiente valor con probabilidad distinta de 0, tomo el valor de 1, menos el valor esperado, eso se eleva al cuadrado, esa diferencia, y se multiplica por la probabilidad de 1. Valor de 2, siguiente valor de la variable, que es 2, le resto el promedio que nos dio 0,118, esa diferencia se eleva al cuadrado y eso se multiplica por la probabilidad de 2, que eso yo lo corregí, recuerden, tengo que corregir aquí. Aquí es, a redondearlo, es 0,004. Bueno, total es que eso nos da 0,109. 0,109. Nuevamente, ese es el valor teórico de la varianza de los datos que yo recoja del experimento de examinar 2 de la caja que tiene 850, de las cuales 50 son defectuosos. Y contar el número de defectuosos que aparece. Bien, la desviación estándar es la raíz cuadrada de eso. Bueno, vamos a practicar con un ejemplo. Vamos a calcularle la varianza a las dos variables que de hace un ratico, que la utilicé para ilustrar lo del promedio. Mire, recuerde que la varianza, ¿qué es lo que hay que hacer con la varianza de X? Hay que tomar valor de la variable 18 menos el promedio, que es 20. Y eso lo multiplicamos por la probabilidad de 18, que es 0,2. ¿De acuerdo con la tabla esa? Más, tomamos el otro valor, perdón, aquí se me olvidó elevar al cuadrado. Se hace la diferencia
del valor de la variable menos el promedio, esa diferencia se eleva al cuadrado y se multiplica por 0.2, más el otro valor que toma la variable, 20, menos el promedio que es 20, eso se eleva al cuadrado y se multiplica por la probabilidad de 20, que en este caso es 0,6. Más el otro valor de la variable, 22 menos 20, eso se eleva al cuadrado y se multiplica por 0,2. Bueno, ahí les queda de ejercicio para que verifiquen. Bueno, voy a hacer un pasito más. Mire, esto da menos 2 al cuadrado, da 4 por 0,2. El otro da 0 por 0,2, por 0,6. 0 al cuadrado que da 0. Y el último da 2 al cuadrado, que es 4 por 0,2. Ese 4 por 0,2 da 0,8, ¿no? 0 por 0,6 da 0, más 0,8, eso da 1,6. 1,6. Esa es la varianza para ese ejemplo. Listo. Para este otro ejemplo, mire cómo se calcula la varianza. Del primero da 1,6. La varianza acá se calcula así, ¿ve? Tomo valor de la variable 0 menos el promedio, que nos dio 20. Eso se eleva al cuadrado y se multiplica por la probabilidad de 0, que es 0,2, más 15, le resto el promedio, que es 20, elevo al cuadrado y por probabilidad de 15, que es 0,3, más 25, resto el promedio, que es 20, elevo al cuadrado y multiplico por la probabilidad de 25, que es 0,3, más el último, 40, resto la probabilidad, el valor esperado, que es 20, elevo al cuadrado y multiplico por la probabilidad, que es 0,2. Bueno, ahí les dejo como ejercicio verificar que eso es 1,75. 1,75. ¿Bien? Ese es. Bueno, muchachos, ahí termina la parte de la teoría general de lo que son las variables aleatorias. Lo que voy a hacer ahora, para ya en esto que queda, es mostrarle, para que usted no se quede con eso solo ahí, esa teoría, es para ilustrar para qué es que sirven estas tablas y cómo es que es eso del promedio y cómo es que es eso de la varianza, para qué es que sirve eso. Recuerde que esos son modelos para explicar, esos modelos me dicen cómo serían los datos de ese experimento si yo lo realizara en la práctica. ¿Ves? Voy a cargar aquí una rutina en R donde yo tengo simulado. Vamos a simular que estamos, por ejemplo, lanzando. Vamos a simular que estamos lanzando 3 monedas. Vamos a jugar con 3 monedas. Vamos a jugar a lanzar 3 monedas. Aquí. Bueno, aquí voy a jugar con lanzar una moneda. Le voy a ir mostrando el código poquito a poco. Y poquito a poco se va a ir poniendo más complejo el código hasta que logremos simular el lanzamiento de 3 monedas, contar el número de sellos y repetir eso muchas veces. ¿Sí? 8,000 veces, por ejemplo. El computador soporta eso. ¿Sí? Aunque usted, por ejemplo, en la cuarentena ahora, que no tiene nada que hacer, debería ponerse a hacer eso manualmente. Lanzar 3 monedas y anotar el número de sellos. Mire, voy a lanzar una moneda. Ahí está. Mire, cara o sello, los 2 posibles resultados. Y voy a usar la función sample, que lo que hace es seleccionar aleatoriamente uno de los 2 con la misma probabilidad en este caso. En este caso, esa función selecciona con igual probabilidad. Si yo quiero que seleccione con
con probabilidades distintas se lo puedo decir, pero recuerde que asumimos que la probabilidad de cara es la misma probabilidad de sello, es igual a un medio. Entonces, eso es lo que hace esa función precisamente. Seleccionar uno de los dos, cara o sello, con probabilidad un medio. Voy a hacerlo, mire. Ahí lancé y me salió cara. Lancé una moneda y me salió cara. Voy a lanzar otra vez. Me volvió a salir cara. Voy a lanzar otra vez. Me volvió a salir cara. Lanzar otra vez, salió cara nuevamente. Ahí salió cara nuevamente. Me está haciendo quedar mal. Ahí salió sello, por fin. Salió sello. ¿Sí? Ahí salió sello nuevamente. Salió sello nuevamente. Y así. Ahí salió cara. Ahí salió sello nuevamente. Bien. Eso es. Ahí estoy lanzando una moneda. Ahora voy a lanzar 3 monedas. Eso lo hago en R así, mire. Esto es lo que se llama un ciclo for. Repita lo que yo hice acá manualmente. Una, 2, 3. Eso es lo que va a hacer esto. Lo va a repetir 3 veces. Automáticamente. ¿Sí? Automáticamente. Dice, para ir variando desde 1 hasta 3, haga lo que yo hice acá e imprima eso. Eso es lo que va a hacer. Mire. O sea, va a lanzar la moneda 3 veces. Ahí está, mire. La primera salió cara. Ah, perdón, un momentico. No les estoy mostrando. Qué pena. Tengo que compartirle la pantalla. Menos mal. Yo entusiasmado acá y no le había compartido la pantalla. Yo entusiasmado acá y no les estaba mostrando los resultados. Vamos a... Bien, mire, aquí, ahora sí que creo que sí. Ahora sí. Voy a poner monitor acá para que no me vuelva a pasar lo mismo. Momentico. Bien, ahí sí. Bueno, repito, mire. La función que estoy usando para lanzar la moneda es esa función sample. Aquí hay un vector que tiene dos componentes, cara, C de cara y S de sello. Y le estoy diciendo, selecciona de esos dos uno con igual probabilidad. Mire, ahí está, me salió sello otra vez, me salió sello otra vez, sello otra vez, sello otra vez, ahí salió cara, ahí salió cara, ahí salió sello, ahí salió sello, ahí salió sello, cara. Bien, ahora ese es lanzar una moneda. Ahora voy a hacer 3 lanzamientos. 3 lanzamientos. Esto lo hago con este ciclo for acá. Ahí lo que estoy diciendo es, para ir variando de 1 a 3, es decir, 1, 2 y 3 veces, haga eso que hice allá manualmente. Es decir, haga el lanzamiento de la moneda 3 veces. Automáticamente. Entonces, voy a mandar ese código. Ahí está, bien. Lo hizo. Me salió cara, sello, cara, sello. Lo voy a hacer otra vez. Me salió cara, cara, sello. O sea, primer lanzamiento cara, segundo lanzamiento cara y tercer lanzamiento sello. La variable aleatoria ahí, por ejemplo, en este punto, la variable aleatoria número de sellos está tomando el valor de 1. Voy a hacerlo otra vez. Sello, cara, sello. Ahí la variable aleatoria tomó el valor de 2. Recuerde, estamos interesados en la variable aleatoria que toma ese punto y le asigna el número de sellos. Voy a hacerlo otra vez, por última vez. Mire, ahí la variable aleatoria tomó el valor de 1. Bien, ahora voy a hacer esto de lanzar las 3 monedas. Voy a repetirlo muchas veces, muchas veces. Lo voy a repetir. Bueno, antes de eso, lo que tengo aquí es la forma de cómo contar. Porque aquí yo conté, ¿no? Ahí salió un sello. Un sello. Pero ¿cómo pongo a R a que me cuente el número de sellos sin que yo lo esté contando manualmente? Bueno, aquí lo voy a hacer. Aquí lo que hago es inicializar un vector para guardar los resultados. Recuerde que son 3 monedas, entonces hago un vectorcito vacío para colocar los resultados en ese vector.
en cada una de estas comillas que usted ve aquí va a ir o cara o sello dependiendo de lo que salga. Y ahí voy a guardar esos resultados. Mire, vamos a hacerlo. Ahí lo hice, imprimí el vector y ahí está. El vector me sale sello, sello, cara. Es decir, me salieron 2 sellos y una cara. O sea, la variable aleatoria ahí tomó el valor de 2. ¿Cómo le digo a R que me cuente cuántos sellos salieron? Entonces, mire esta función poderosa acá. La función in. Entonces, lo que va a coger es, esta función va a coger el primer elemento de el vector X y lo va a comparar contra esta cadena de caracteres. Si coincide, me devuelve un true. Si no coincide, me devuelve un false. Mire, ahí está. Es decir, donde esté sello, me regresa true. Donde no esté sello, me regresa un falso. True, true, falso. Ahí está. Bien. Es decir, donde hay un true es porque salió un sello. Donde hay un falso es porque no salió sello. Y ahora lo voy a mandar a sumar eso. Y usted se preguntará, bueno, ¿y cómo así que yo puedo sumar esos true y falsos? Bueno, R sabe sumar eso. Él lo que hace es que donde esté true pone 1 y donde esté falso pone 0. Donde esté verdadero pone 1 y donde esté falso pone 0. De tal manera que ahí cuando yo sume eso, lo que me va a contar es el número de sellos, porque por cada sello hay un true. Voy a hacerlo otra vez para que vean. Ahí está, inicializo el vector, hago el lanzamiento de las 3 monedas, cara, sello, sello, le digo que me averigüe dónde hay sellos. Mire que los 2 últimos son true porque en los 2 últimos salió sello. Y ahora le digo que me cuente 2. O sea que la variable aleatoria ahí tomó el valor de 2. Mire, ahora esta probabilidad es la probabilidad de cara o sello, la voy a fijar en 0.5. Es decir, la moneda está equilibrada. La probabilidad de cara es la misma probabilidad de sello. Y lo voy a hacer, aquí lo hice 8,000 veces. Vamos aquí. Vamos a hacerlo 8,000 veces. Recuerden, la probabilidad de 0 es 1/8. 1/8 de 8,000 es 1000. La probabilidad de 1 es 3/8. 3/8 de 8,000 es 3000. Es decir, que cuando yo repita ese experimento de lanzar las 3 monedas 8,000 veces, yo espero, de acuerdo con el modelo, es decir, de acuerdo con la tabla, vamos a mostrarle la tabla nuevamente para que... ¿A qué tabla me estoy refiriendo? A la tabla de distribución de probabilidad de ese experimento, de esa variable aleatoria, que es el número de sellos. Se llama esta. Por aquí. Me refiero a no, a esta no, a esta. A esta. A esa tablita. A esa tablita. Que nos dice que 0 debe salir 1/8 de las veces. Que 1 debe salir 3/8 de las veces, que 2 debe salir 3/8 de las veces, que 3 debe salir 1/8 de las veces. Como lo voy a hacer 8,000 veces, entonces el 0 debe salirme 1/8 de 8,000, que es 1000. El 1 debe salirme 3/8 de 8,000, que es 3,000. El 2, 3/8 de 8,000, que es 3,000. Y el 3 debe salirme 1/8 de 8,000, que es 1000. Eso es lo que uno espera de ese experimento. Eso es. Mire, entonces... Aquí lo voy a hacer y le voy a decir que me lo haga 8,000 veces. Aquí lo que tengo son... Bueno, usted no necesita entender el código. Para los que no han visto computacional aún, pues les queda un poquito dificultoso esto, pero le voy a explicar. Mire, aquí lo que hago es asignar la probabilidad de cara y de sello, que es 0.5, es decir, la moneda está balanceada, no está cargada para ninguno de los dos lados. Inicializo el vector para guardar los resultados cada sello. Este vector Y, que es un vector numérico, lo pongo vacío
para guardar los valores de la variable. Recuerde que yo cuento el número de sellos y guardo ese valor. Ahí lo voy a hacer en Y. Y ahora, mire, le digo, repíteme esto que estaba haciendo acá. Esto que estaba haciendo acá. Esto que hice acá. Eso, repítemelo 8000 veces. Mire que ahí resultó un 1, ¿no? Es decir, en ese lanzamiento que hice obtuve un sello. Entonces le digo, repíteme eso 8000 veces y ves guardándome esos valores y después lo vamos a ver. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer acá. Eso es lo que voy a hacer acá. Ahí está. Ya lo hice 8000 veces. Mire, los datos, ahí están. Solo está mostrando 1000. R solo me muestra 1000. Hay 8000, ¿no? La longitud de ese vector es 8000. O sea, la longitud de Y es 8000. Tiene 8000 datos por dentro Y, pero R solo me muestra los 1000 primeros, ¿no? Dice que no tiene espacio para mostrar. Mire, ahí está. 0, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 2, 0, 2, 2, 1. Esos son números de sellos que obtuve. Esos son los datos de mi experimento. Hice el experimento de lanzar 3 monedas 8000 veces y anoté el número de sellos y esos son los datos que me resultaron de ese experimento que hice. Bueno, ¿qué es lo que dice la tabla esta? Dice, mira, debes tener aproximadamente 1000 ceros ahí. Debes tener aproximadamente 3/8 de las veces 1, es decir, debes tener unos 3000 unos. Debes tener unos 3002 y debes tener unos 1003. ¿Sí? Eso es. Entonces vamos a ver si es verdad eso. Entonces vamos a contar cuántos ceros tengo, cuántos unos tengo, cuántos dos tengo. Eso lo hago con la función tablet. Y dice, mire, aquí está. 1029 ceros. Esperaba 1000. Nótese que está cerca. 2976 uno. Esperaba 3000. Nótese que está cerca. 3011 2. Ahí esperaba 3000. Nótese que está cerca. Y 984 3 esperaba 1000. Ahí está. Esos son los resultados del experimento. Nótese que los valores observados en el experimento, después de repetirlo muchas veces, están muy cercanos a lo que dice la tabla que deberías tener. Para eso sirve esa tabla. Listo. Vamos a calcular el promedio de esos datos. El promedio de esos datos, que es sumar los 8000 datos y dividir entre 8000. Lo que calculamos como valor esperado, dice 1.5, el valor esperado del número de sellos. El número promedio de sellos es 1.5. Ese promedio de estos 8000 datos que tengo ahí debe estar muy cercano a 1.5. Mire que da 1.49375. La varianza de esos datos que acabo de recoger con ese experimento debe estar cercano a por acá calculamos la varianza. La varianza es 3/4. ¿Sí? Varianza 3/4. 3/4 que es, ¿cuánto es 3/4 en forma decimal? 3/4. Es 0.75. Bueno, si yo calculo la varianza de los datos debe estar cercano a 0.75. No es byte, es bar de Y. Ahí está. Mire que da .7533. .7533. Vamos a hacerlo nuevamente. No tengo oficio, ando sin oficio. Voy a lanzar la moneda 8000, las 3 monedas 8000 veces. Ya lo hice rapidito. Mire, 8000 datos. Ahí están 1000 de los 8000 datos. Voy a contar cuántos 1, cuántos 0, cuántos 1, cuántos 2 y cuántos 3. Ahí está, mire, 1014 ceros, esperaba 1000. 3042 1, esperaba 3000. 2973 2, esperaba 3000. Y 971 3 esperaba 1000.
Calculemos el promedio de esos datos, 0.4876, muy cercano a 0.5, que es el valor teórico, y la varianza, recuerde, debe dar alrededor de 0.75. Mire, da 0.7461, muy cercano a 0.75. Eso es lo que nos dice para eso sirve estas cosas que estamos viendo, ¿no? Para eso sirve la función de probabilidad, la función de distribución, nos dice cómo deberían resultar los datos de ese experimento. El valor esperado me dice cómo debe ser el promedio de esos datos que resultan de ese experimento, y la varianza me dice cómo sería la varianza de ese experimento. Mire, aquí les dejo la simulación del caso de las 850 partes, de las cuales 50 son defectuosas. Se seleccionan 2 aleatoriamente y sin reemplazo, y se encuentra el número de defectuosos. Ahí se los dejo. Yo le puedo regalar este archivo para que usted lo tenga y usted juegue ahí a lanzar muchas veces la moneda, a realizar el experimento muchas veces. ¿Listo? La Secre me hace favor y me recuerda para regalarle, aquí hay varias simulaciones de todos esos experimentos. Por ahí tengo uno, por ejemplo, aquí le enseño cómo lanzar un dado con R. Es decir, que podríamos simular acá pero tengo que, ahí para simular el lanzamiento de dados, se necesita cargar esta librería que se llama Teaching Demos. Si no la tiene instalada, tiene que instalarla por primera vez. Carga la librería Teaching Demos y, por ejemplo, ahí, mire que enseguida me sale en el gráfico el lanzamiento. Ahí lo que hice fue lanzar un dado 5 veces. Ahí lancé un dado 5 veces. ¿Sí? Guardé los resultados y ahí me salió cuántas veces. El 1 me salió una vez, el 2 me salió una vez, el 5 me salió 2 veces y el 6 me salió una vez. Y si tú le cambias aquí, si tú le cambias acá, por ejemplo, lanzar un solo dado, ahí lanza, te salió 2, ahí lo puedes usar para jugar parqué, ¿oíste? Para jugar parqué. No, que si no, se nos perdieron los dados, no importa. Lanza 2 dados. Uy, ¿qué hice aquí? Apagué la... No, lanza 2 dados. ¿Sí me están escuchando? Que no sé, creo que apagué la cosa aquí. Por el chat, alguien que me diga si me escucha aún. Sí, bien. Pensé que había apagado el micrófono. Bien, mire, lance 2 dados, ahí está. Mire, 1, 3. Ahí usted puede jugar a parqué con R. ¿Sí? Ahí está. Ahí lancé, salió 4, 1. Lancé 2 dados, me salió 3, 2. Listo. Y de esa manera usted puede simular el lanzamiento de dados, y lo más chévere es que le quedan los resultados aquí en este vector. Mire, ahí lo que te dice es, en el vector, yo le llamé TMP de temporal, PMP, una variable temporal ahí para guardar. Me dice que el dado rojo salió la primera vez 3 y la segunda vez 2. Cuando tú puedes lanzar 2 dados. Este es el número de veces y este es el número de dados, muchachos. Entonces, por ejemplo, aquí pones 2 y es el lanzamiento. Por ejemplo, voy a lanzar 2 dados una vez. Ahí. Ahí está, miren. Un dado rojo y un dado verde. El rojo me salió 1, el verde me salió 3. Con esto fue que hice la tablita esa de todos los posibles resultados del lanzamiento de 2 dados. Lo hice con ese gráfico. No vaya a creer que lo hice yo manualmente, eso lo hice con R. Le pedí a R que me dibujara los 2 dados, todos los posibles resultados de lanzar 2 dados. Chévere, con R. Bien, mire, aquí por ejemplo le puedo decir, no, 2 veces, lánzame 2 dados 2 veces. O sea, el primer lanzamiento me dio 1, 5, el segundo lanzamiento me dio 5, 6. Y lo bueno es que él ahí me dice el dado rojo y el dado verde, ¿no? Y me da los resultados. Bien, eso con R, chévere.
Mire, aquí lo pongo a lanzar un dado 1000 veces. ¿Ah? Lanzamiento de 2 dados 1000 veces. Epa, y ahí nos sirve, mire, aquí está la simulación de la suma de los puntos en las caras. El ejercicio que hicimos hace un rato. Ahí se la dejo. Me le dice a la secre que me pida este archivo para mandárselo. Bien, muchachos, hasta ahí, muchachos, vayan estudiando porque ya viene combate pronto. La próxima clase empezamos a ver los modelos de probabilidad discretos y una vez termine ese tema, viene un combate para, ya tenemos una nota, ¿no? Tenemos una nota y pues podemos hacer un taller pues, de 3 intentos, máxima nota de los 3 intentos. Pues vayan estudiando porque esto está que se acaba. Esto nos adelantaron la finalización del semestre y todas esas cosas. Bien, voy a pasar lista, voy a detener la grabación y voy a pasar lista.